Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En esta oportunidad conversaremos con el licenciado Armando Ábalos, quien es periodista, escritor, productor y director de televisión. Él nos cuenta que tiene una gran trayectoria en Latina. Ha ocupado cargos de jefe de nacionales, productor de noticieros como 90 Matinal y también dominicales como El Reporte Semanal y Séptimo Día. Asimismo, el licenciado ha desempeñado como reportero por más de 10 años en 90 segundos. También ha sido productor general en el canal de Jurado Nacional de Elecciones del Perú y actualmente es productor periodístico en Willax Noticias. De antemano le agradecemos por la entrevista brindada y también por su tiempo. Muchas gracias por la invitación y nada, chicos, para compartir ahí un poco con ustedes a las inquietudes que tengan y les pueda servir en orientación. Muchas gracias. Muchas gracias. Para ello, licenciado, nos gustaría empezar esa entrevista preguntándole cómo usted describiría el tipo de periodismo social y si usted lo considera relevante en nuestro contexto cultural y social actualmente. La prensa es como, es la vía a través de la cual la ciudadanía busca justicia, busca la verdad. Entonces creo que en términos generales el periodismo social es eso, ¿no? En la parte humana del periodismo, ¿no? Que nunca debemos perder porque nuestra esencia de toda profesión es servir, ¿no? Todas las profesiones sirven. Buenas tardes, Armando. Armando, ¿crees que la llegada de la pandemia de la COVID-19 acercó al periodista con la gente? Sí, también hubo un cambio radical y creo que ahí partíamos del lado del periodismo, ¿no? Que un periodista nunca debe perder la empatía y esa vinculación que tenemos con los ciudadanos. Entonces, por más que hubo sí casos criticables, creo que a veces el periodista censuraban a las personas y ponerse en sus zapatos. Yo digo siempre, ese periodista lo que nunca debe perder es la empatía. Si tú te pones en los zapatos de las personas, le vas a poder ayudar mejor, ¿no? Entonces, si a la persona la vas a criticar, va a ser difícil que puedas lograr su cooperación. Entonces, hay forma de explicar, señora, mira, por su bien, o sea, la forma orientativa, pero si de frente le van a por solamente buscar el rating, la vas a machacar a la gente, generas conflicto, no te identificas con las personas y creas una separación, ¿no? A veces, a mí me pasó muchas veces cuando yo era reportero de televisión, llegaba y había reporteros que sí, por el simple hecho de ya aportar un micrófono y empezar a salir en pantalla, se creen superiores a la gente. Y la gente siente eso, ¿no? Entonces creo que el periodista siempre no debe perder esa empatía con el público y esa relación con las personas, ¿no? Si bien es cierto que nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de lo que ocurre a nuestro alrededor, en nuestra sociedad, ¿cómo usted visualiza que el periodismo peruano abarca los temas de discriminación o vulneración de derechos a las diversas comunidades existentes en nuestro país? A ver, siempre ha habido y desde hace tiempo un poco a veces no se ha tratado adecuadamente algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, algunos temas de minorías étnicas, de temas también religiosos. eh, y por ejemplo, eso ha generado, por ejemplo, una de las cosas que más afecta al periodismo es el centralismo, como nuestra sociedad, ¿no? Lamentablemente, a veces se piensa que todo es Lima y eso genera un poco una división, ¿no? Lamentablemente, muchas veces se malinforma, a veces no se entiende las circunstancias de otras comunidades, ¿no? Por ejemplo, una vez cuando ha habido el tema esto de los derrames de petróleo en la selva, se ha criticado mucho a las comunidades, pero a veces no se ponen a pensar, y yo que he conocido muchas veces las mismas comunidades de la selva, ellos a veces por fugas de petróleo se contamina todos sus peces y ellos es su única fuente de alimento y mueren y se enferman, entonces no nos ponemos en el zapato de ellos, ¿no? Entonces comprender un poco su situación y a veces dicen, ¿por qué se ponen belicosos? Y lamentablemente a veces las autoridades no van y eso también es parte de la función del periodista, ¿no? Cubrir esa necesidad de las minorías. Por ejemplo, ahora muchos colegas se preguntan, sin eso no significa que lo tengan que apoyen Antauro Humala, sino que dicen, oh, es increíble que Perono hayan llenado el meeting pues, de Antauro Humala allá en Andahuaylas. Yo estuve en el Andahuaylazo cuando fui allá, en medio de las balas, veía pues ese resentimiento de muchas comunidades de Andahuaylas por el olvido, ¿no? Para llegar allá había que cruzar una carretera de 17 horas sin ninguna señalización y sin pura trocha. Entonces, ellos es el olvido de esas comunidades. Y a veces el periodista de Lima pues dice, no, pero ¿por qué no entiende? Los critica y eso crea más brechas. Bien, licenciado, muchas veces se considera que el periodismo social solamente es una forma de reconocerlos a ustedes como periodistas
como agentes de cambio en la sociedad, ¿no? Pero muchas veces esto solamente queda como concepto, como definición. ¿Usted qué nos aconsejaría o qué recomendaciones nos daría para nosotros como futuros periodistas en el ámbito del periodismo social? A ver, mira, hay una regla general que siempre le digo a todos los chicos que empiezan en esta carrera, ¿no? Primero, tienes que tener la vocación de servicio y la vocación de ser periodista o comunicador en sus diversas facetas, ¿no? A mí me encanta hacer reportero y seguir reportero hasta que muera. Por más que soy jefe, sigo haciendo mis reportajes y no estoy obligado a hacer reportajes, pero una de las condiciones, por ejemplo, me llamaron a Huila y yo dije, a pesar de que me ofrecían muchas cosas mejores que en el jurado, yo dije, solo tengo una exigencia. Y me dijeron, ¿cuál? Seguir haciendo reportajes. ¿Por qué? Porque me gusta, es lo mío, porque me encanta, me fascina y es algo que llevo en las venas. Y a veces en alguna de mis charlas yo les mencionaba un caso que para mí siempre me marcó. Fue cuando un día hice un reportaje de ayuda en Pucallpa, recuerdo, y encontré en un pueblito muy abandonado que estaba como a 2 horas del río en una lancha. Llevamos ayudas a los niños, todo. Y encontré una niña chiquita que tenía como 11 años en esa época. Y yo le pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres estudiar cuando seas grande? Y ella me decía, me gustaría ser enfermera. Entonces dije, acá, pero ¿por qué te gustaría ser enfermera? Y me dijo, porque he visto morir a muchos familiares y amigos, porque en mi pueblo no hay una posta médica, no hay un hospital. Entonces mira la motivación de ella, ¿no? O sea, a través de un problema, haber perdido a sus seres queridos por la pobreza, ¿no? Entonces eso me dejó un nudo en la garganta. Yo le dije, bueno, quise disipar un poco y le dije, ¿y qué te gustaría que te regalen por Navidad? Y me dijo algo que me dejó peor todavía. Me dijo, me gustaría que me regalen, mi sueño es tener un cuaderno para poder estudiar, imagínense. Y entonces a veces nosotros tenemos todo, ¿no? Tenemos casa, tenemos una universidad o colegio, la posibilidad de tener un desayuno o tener ropa que vestir. Y ellas chicas probablemente querían un cuaderno. Mira, imagínate todo lo que tú, y cuando salió ese reportaje, pues llegó mucha ayuda para el colegio, para esa comunidad. Pero ese es el periodismo social, ¿no? El poder transformar vidas a través de lo que tú hagas. Y eso es algo que no tiene precio, ¿no? Pero para eso tiene que gustarte lo que tú haces, ¿no? Si no lo haces con cariño, entonces si no lo haces de verdad, te nace, nunca lo vas a poder hacer con esa pasión que debe tener. Toda carrera tiene que tener pasión. Y eso es básico, ¿no? Armando, desde su experiencia como reportero, productor y director de televisión, ¿por qué cree que el periodismo social no recibe tanta atención como se merece? ¿O por qué los peruanos prefieren consumir otro tipo de noticias? Mira, mi posición personal es que creo que el periodismo no solamente es importante hacer periodismo social, sino saber seguir las reglas básicas que a veces nos olvidamos, ¿sabes? Lamentablemente. Que todo periodismo tiene que ser impactante, tiene que ser entretenido, tiene que ser ágil. Nos enseñan esto de la época de la universidad, pero lamentablemente muchas veces no lo hacemos. Justamente ayer conversábamos con algunos reporteros y editores, estaban transmitiendo no me acuerdo, en un canal un caso social, pero el periodista lo leía como si fuera un reporte policial, incluso cantando, ¿no? La muerte de esta señora deja mucho que lamentar. Entonces, era muy cansino, un estilo que no te transmite emoción. Entonces, yo le decía, ese reportaje no le va a llegar a la gente y no le va a poder sensibilizar porque el reportero lo lee como si fuera cualquier nota. Y le había puesto una edición lineal. Entonces, nosotros vendemos un producto, en este caso audiovisual. Tiene que ser impactante, tiene que ser entretenido, tiene que conmover. Si un reportaje no te hace llorar, no te hace reír, si no te genera emociones, no sirve para nada. Bueno, muchísimas gracias, licenciado, por su tiempo brindado. Esto, entrevista, de verdad, nos ha ayudado mucho a nosotros como futuros periodistas para también ver mucho, como se decía, el lado humano, ¿no? El tema de la empatía. Y de todas maneras, muchísimas gracias por la entrevista, licenciado Armando. Así que les deseo lo mejor, chicos, y gracias también por la entrevista. Suerte. Gracias, licenciado. Gracias. 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 Hasta luego. Cuídense.